Hola amigos, en este vídeo vamos a ver unos breves y sencillos comentarios a una partida de 5 piedras de handicap, nivel entre 7 y 17 Qs. Bien, el negro hace una pinza sobre la piedra blanca, es correcto, pero ahora ya no lo es tanto, puesto que había que tener en cuenta que las blancas están a su vez pinzando a esta piedra negra y este movimiento hubiera sido más acertado, por ejemplo así, o salir, simplemente salir de alguna manera. Juega una segunda pinza, pero no es correcto. Ahora, lógicamente, blanco presiona sobre esa esquina. Esta jugada a contacto no es muy correcta. Era mejor sencillamente ahí, que tiene más espacio para salir. Y si blanco juega ahí, sale. Y si blanco viene aquí, ahora está amenazando cortar, puede hacer el nudo de bambú, que es una formación también muy sólida, y negro se asegura una salida o bien por abajo o bien por arriba. La jugada a contacto es un poquito floja. Muy bien el blanco, Jane presionando sobre esa esquina. Esta jugada tiene el inconveniente de que ahora blanco ha hecho mucha influencia por aquí. El blanco viene a cazar esta piedra, que es la que corta. Muy, muy importante, y demuestra que el estilo de jugador blanco es bastante prudente y sólido. Aquí negro hace ojos, pero es un movimiento erróneo. No es momento de hacer aquí ojos. Si blanco ocupase este punto, por ejemplo negro, cualquier otro lado es mejor. Y si blanco ocupa ese punto, bueno, hay que tener cuidado. No vale esta, porque con este Atari se pierde todo. Hay que tener cuidado. Pero juega sencillamente aquí y no pasa nada, porque ya que ha jugado esta, el negro, aunque venga aquí, no hay ningún problema. Se le dan las piedras y ahora sale. En definitiva, jugar esta para hacer ojos en este momento es un movimiento lento y demasiado temeroso. Intentar vivir en este momento no es lo mejor. Era mejor cualquier otro punto. Como es muy pasivo, blanco juega tenuki, se va a otro lado. Muy bien, porque está aprovechando esta fuerza y pinzando a esta piedra negra. Es cierto que esta piedra ayuda a la piedra que corta, pero no es lo correcto. En este momento era mucho mejor jugar aquí, porque esta piedra de momento no puede ser capturada, y aquí se está haciendo puntos. No hay que olvidar que este juego gana el que hace más puntos de territorio. Por lo tanto, era mejor abajo. Obviamente, blanco aprovecha, viene por ahí y ahora se extiende. Aunque aquí está abierto, pero sigue siendo un buen movimiento. Las negras juegan aquí, pero era mejor un poquito más, entrando más en esta zona y presionando más sobre estas 4 piedras blancas. Juega ahí, obviamente el blanco bloquea
Y este corte es un poquito precipitado. Solo había que darse cuenta que la escalera sí le funciona al blanco. Ahora aquí y la escalera funciona. Por lo tanto, son dos piedras que se han perdido y los puntos que supone haber entregado esas dos piedras. Se dice que cada piedra perdida en una escalera vale unos 7 puntos. El negro ya se ha dado cuenta de que la escalera obviamente es un nivel de principiante. Se ha dado cuenta que la escalera no funciona y viene a dar un Atari por abajo. Tampoco es correcto. Aquí había que aprovechar, jugar aquí, que obliga a blanco a tomar, y ahora sigue teniendo sente las negras. Es decir, este Atari por aquí es totalmente improcedente. No necesita para nada jugar aquí. Aquí ya tiene espacio para vivir. Esto no es lo correcto. De la misma manera que esto tampoco es correcto, aquí el blanco ya tenía que tomar y quitarse esa preocupación de la escalera, que daba un movimiento extra a las negras aquí. Este movimiento no es el correcto para blanco tampoco. Esta es un poquito floja, sí es cierto que hace algo, amplía la esquina y presiona sobre estas dos piedras, pero hubiera sido mejor algo así. Aprovechando que tiene esta, la presión es mayor y desarrolla un poquito este centro. Juega aquí, blanco muy bien, sale, aunque aquí igual un poquito más, igual hubiera sido mejor, presionando más sobre la piedra negra. Sale aquí negro mejor y Kentobi, y aunque blanco juegue algo por aquí, luego aquí, por ejemplo, así y así, abandona estas piedras, pero tiene una columna extraordinaria en el centro del tablero. Esto sería muy favorable para negras. Juega aquí, no está mal del todo, pero permite esto. Y ahora esta piedra negra se ha quedado aislada. Y estos son muchos puntos, no se puede hacer una entrega tan grande en este momento de la partida. Aquí valía doble Jane, que amenaza doble Atari, es más activo. Negro sigue teniendo este punto ahí muy grande de no jugar ahí. Primero puede jugar esto. Esto es más o menos Yoseki. Si defiende aquí, ahora bueno, aquí se lleva toda la esquina. Esto es normal. Pero la que ha hecho en la partida no tiene mucho objeto, porque incluso esta es mucho mejor. Está haciendo puntos y tiene un poquito más de sentido, porque esta blanco ya tiene esta piedra completamente capturada y esta no ayuda tanto. El intercambio ha sido muy favorable para blancas. Otro error. La escalera funciona. Ahora viene aquí, pero ha añadido una piedra más innecesariamente. Se podía haber jugado directamente por ahí. No captura. Aquí lo mejor es capturar directamente y quitarse la preocupación. Bueno, bien, aquí negras han hecho una parcelita de terreno en el centro del tablero
Muy cara, le ha salido muy caro. Muchas piedras han hecho falta para hacer aquí apenas 15 puntos. Muy bien. No, aquí había que salir así o así. Es posible, esta que ha hecho blanco, yo habría jugado por arriba. Aunque viva, pero toda la fuerza que coge blanco también es muy valiosa. Se asegura que vive, pero aquí mejor esta, para conectar todo. Con la que ha hecho en la partida, blanco ahí podría entrar. Primero defiende el corte, es correcto. Y ahora entra por ahí y queda esta piedra desconectada. No, esta piedra que ha quedado aquí no se apoya de esa manera tan sólida. Aquí se deja como allí y cualquier otro movimiento, por ejemplo, así, es mejor, sin evitando esta jugada contacto que siempre da más pesadez a las piedras. Aquí había que defender así. Está bien, es un movimiento correcto, no corta, pero este también es muy grande, porque estas dos piedras están aquí que no hacen nada y si blanco consigue cerrar por aquí es una buena zona de territorio. Aquí negro, en vez de defender esto, que al final no es mucho, igual era mejor haber conectado aquí. Tiene estas tres piedras aisladas, un posible corte aquí, es mucho más activo este movimiento que el que ha hecho en la partida, que solamente defiende el doble Atari, es poco. Blanco corta, obviamente. Sí, conecta con esta, pero las cuatro son débiles y estas tres tienen más espacio para salir. Correcto, indirectamente está atacando estas piedras. Se va al quinto pino. Aquí había que jugar algo por aquí, por ejemplo esta, aunque esta no vale porque aquí puede jugar esta. Bueno, aquí hay varias variantes, pero blanco tiene que contestar algo. Esto es Sente y está ampliando también los puntos de este grupo. Es mucho más interesante que la que ha hecho en la partida. Esta de blanco valía ya cortar directamente. De todas formas, hay que hacer algo con estas tres piedras, porque el negro puede utilizar el agi de estas cuatro y poner en dificultades. Es cierto que estas tres piedras tienen más espacio, pero no están totalmente seguras. Esta jugada tiene cierto riesgo, porque ahí queda un corte y aquí un posible corte.
Esto es una jugada un poquito mal estilo. Así golpear de esta manera sobre estas piedras no es el mejor estilo. Era mejor primero algo así y ya blanco tiene que conectar ahí. Sigue quedando por aquí una entrada fantástica para las blancas. Ahora, por fin corta. Y bueno, la partida ya prácticamente la tiene ganada el jugador que lleva las blancas. Bueno, esta no hacía falta defender. El blanco puede jugar aquí. Este es un punto muy grande porque si fuese turno de negro, aquí Atari hay que defender y esto es muy grande. Ahora puede defender ahí o puede provocar este ko, que hay muchísimos puntos en juego. Este movimiento de negras lleva aquí mucho tiempo esperando. Muy importante también, como hemos visto antes, este movimiento para haberlo hecho las negras, obviamente. Aquí, en lugar de este movimiento, era mejor aquí, puesto que blanco no puede jugar aquí, se queda en Atari. Y si viene por aquí, negro conecta y blanco pierde estas piedras. Por lo tanto, esta es floja. Bueno, aquí ya no tiene mucho objeto seguir esta partida. El blanco gana, aunque habría que ver si se produce esta secuencia, esta lucha de ko, como hubiese resultado. Ahora con este corte, este grupo negro queda muerto, sin ojos. La partida está sentenciada. No, en vez de jugar ahí, aquí ya se acabó. El negro no tiene ninguna chance. El negro, en vez de jugar esta, como hemos visto, el ko. Hay que jugar el ko. Aquí el ko es muy grande porque hay muchos puntos en juego. Aún así, aunque el blanco perdiese este ko, todo esto es territorio blanco, todo esto es territorio blanco con este grupo muerto. La partida podía ganar perfectamente las blancas, aparte de que este grupo no está totalmente vivo. Espero que estos breves comentarios hayan sido útiles. Hasta la próxima.